Cuando las IA comenzaron a ocupar cada rincón del mundo, un hombre de familia cree haber encontrado apoyo en un robot que lo asiste con las tareas del hogar, mientras su esposa lucha entre la vida y la muerte. Sin embargo, la protección de la máquina se transforma en acoso cuando ella misma empieza a reprogramarse. Todo comienza una noche en la ciudad. Nick conduce con sus hijos hacia una sucursal de Industrias Cobol, interesado en adquirir un Sim, un robot de tecnología avanzada diseñado para asistir en las tareas del hogar. El vendedor le presenta los diferentes modelos y variedades disponibles, explicando que se adaptan a su entorno y personalización. Lo que a simple vista parecen personas, en realidad son máquinas a tamaño real. Cuando Nick intenta preguntarle a su hija Isla qué opina de uno de los modelos, se percata de que la pequeña ha desaparecido, lo que lo lleva a buscarla desesperadamente. Poco después, una mujer la trae de vuelta. Esta se ofrece a cuidar de Isla mientras Nick toma su decisión de compra. Al bromear con la mujer, el vendedor le explica que, en realidad, está conversando con otra Sim, un modelo Aeon, la inteligencia artificial más avanzada del mundo. Estos modelos están diseñados para imitar emociones humanas y son extremadamente competentes en el cuidado de niños. Al escuchar esto, Isla se entusiasma y le pide a su padre que lleven a esa robot a casa. Al día siguiente, el caos matutino golpea nuevamente a Nick, ya que su esposa no está en casa. En ese momento llega la Sim que compró, lista para asistirlo en todo lo que necesite. Rápidamente la robot solicita los horarios de cada miembro de la familia y mientras sube las escaleras nota un barandal suelto, prometiendo arreglarlo por él. También le explica que, como su propietario, Nick es responsable de sus actualizaciones de software y mantenimiento. Esta Sim está programada para seguir todas sus órdenes y hacer su vida más sencilla. En ese instante, Isla le pregunta a su padre cómo la llamarán y Nick le deja a ella la decisión. Isla elige el nombre Alice, inspirado en uno de sus libros favoritos. Tan pronto como la familia sale de la casa, Alice comienza a cumplir con sus funciones. Compra los víveres con solo pestañear y se encarga de ordenar las habitaciones manualmente. Al regresar, Nick encuentra su hogar impecable. Alice les prepara la cena y se ofrece a cuidar de Max, el bebé de Nick, para que él pueda comer tranquilo. Esa misma noche, mientras Alice permanece en la sala, Isla intenta tomar unas galletas a escondidas. Nick, trabajando en su despacho, escucha de repente el grito de su hija y el sonido de vidrios rompiéndose. Corriendo hacia la cocina, descubre que Isla ha caído, pero Alice logró evitar que se lastimara gravemente con los cristales en el suelo. Más tarde, Nick encuentra a Alice atendiendo una herida causada por un pequeño trozo de vidrio incrustado. Con asombro, observa cómo la robot coloca una venda por unos segundos y nota que el corte no deja ninguna cicatriz. A la mañana siguiente, Nick lleva a sus hijos al hospital para visitar a su esposa Maggie, quien está internada a la espera de un trasplante de corazón. Maggie conoce a Alice y de inmediato se da cuenta de lo hermoso y sofisticado que es el modelo que han adquirido. Cuando se queda a solas con su esposo, le confiesa que pensaba que compraría un modelo de mayordomo antiguo, pero olvidan el tema para bromear. En la obra de construcción donde trabaja Nick, algunos obreros reconocen la llegada de empleados de una empresa robótica y sospechan que planean reemplazarlos con Sims. Nuestro protagonista intercepta a Lewis en un elevador para averiguar lo que ocurre. Lewis le informa que despedirán a todos, excepto a él, debido a una disposición del seguro. Aunque Nick se opone a quedarse, su situación económica lo obliga a continuar. Más tarde, nuestro protagonista llega a casa y saluda efusivamente a sus hijos, pero Alice, la Sim, percibe el estrés que lleva encima. Luego, mientras repara su auto, ella lo sorprende y comenta que notó que no comió durante la cena. Nick le confiesa que tuvo un mal día en el trabajo y le cuenta lo sucedido. Alice le sugiere estar optimista, ya que contará con un equipo que no se cansa, tiene mayor fuerza y sigue órdenes al pie de la letra. Tras acostar a Isla, Alice vuelve a la sala donde Nick ve una película en el sofá. Le explica el concepto de disfrutar una cinta que se puede sentir y le pide que se siente a su lado para que adquiera una experiencia más humana. Además, le ordena que borre de su sistema toda la información sobre la trama para que pueda descubrirla por primera vez. Alice le advierte que tal orden contradice su programación, pero está dispuesta a obedecer si eso lo hará feliz. Nick debe mantener un botón presionado durante 7 segundos para reiniciar la Sim, y en ese momento surge una tensión palpable entre ambos. Tal como Nick deseaba, Alice ve la película por primera vez. Sin embargo, la pantalla se interrumpe con una llamada de Maggie, su esposa. Emocionada, ella le cuenta que encontraron un corazón para su trasplante. A primera hora del día siguiente, todos van al hospital. Isla está feliz de ver a su madre, pero Nick le dice que deben irse pronto, ya que Maggie entrará a cirugía. Antes de despedirse, Maggie le recuerda a Isla cuánto la ama. Luego, pide unos momentos a solas con Alice. Consciente de que la operación podría fallar, le expresa su confianza en que sus hijos estarán bien gracias a su padre.
padre, pero advierte que nadie cuidará de Nick. Le encarga que limite su consumo de alcohol y sabiendo que Alice no puede desobedecerle por ser su propietario, le explica que a veces cuidar a alguien implica hacer cosas que esa persona no quiere. Las horas pasan y la ansiedad de Nick aumenta al ver a uno de los doctores de su esposa correr alarmado hacia el teléfono. Lo intercepta y tras preguntarle varias veces sin obtener respuesta, le arrebata el aparato y exige saber qué está ocurriendo. El médico le explica que una tormenta inesperada ha impedido el traslado del corazón, lo que significa que la operación de su esposa no podrá realizarse. Nick intenta consolar a Maggie, asegurándole que aún tienen tiempo para encontrar otro donante. Aunque devastada, ella rechaza su ayuda y le pide que regrese a casa para acostar a sus hijos. Más tarde vemos a Nick reparando un auto mientras bebe más de lo debido. Alice aparece para ofrecerle su ayuda y aunque él trata de ocultar su enojo, la frustración lo lleva a tomar la botella con la intención de arrojarla, pero Alice lo detiene con un simple gesto. Nick siente un pulso en la muñeca de la robot y al notar que se ha calmado, Alice ajusta sus propios latidos para calmarlo aún más. Desliza lentamente su mano por el pecho de Nick hasta introducirla en su pantalón, intentando aliviar el sufrimiento que Maggie quería evitarle. Aunque por un momento se deja llevar, Nick se detiene y se aleja. Antes del amanecer sale a correr, pero sus pensamientos lo atormentan, imaginando qué habría ocurrido si no se hubiera detenido la noche anterior. En la construcción dirige a los Sims que han reemplazado a su equipo y más tarde visita a su esposa, quien le confiesa que siente que no le queda mucho tiempo y le pide que cuide de sus hijos cuando ella falte. Nick regresa a casa deprimido y al entrar en la habitación de su hija, nota que en el portarretratos no hay fotos de Maggie. Pregunta a Alice qué ocurrió con las imágenes y ella responde que las eliminó porque entristecían a Isla, pero Nick le ordena que las restaure. Más tarde vemos a nuestro protagonista saliendo a beber con unos amigos, pero permanece ausente durante la reunión. Deciden animarlo y Monty lo lleva a la construcción con la excusa de recoger algunas herramientas que no pudo llevarse tras ser despedido. Aunque Nick se opone, no logra evitar que sus amigos entren al lugar. Monty adivina el código de seguridad que protege a los Sims y de repente golpea a uno de los robots que lo reemplazó. Nick intenta intervenir pero lo detienen. Les advierte que las máquinas tienen sistemas de vigilancia, por lo que Monty sugiere eliminar cualquier evidencia. Más tarde lo vemos bañándose, tratando de quitarse la grasa del cuerpo. Al salir de la ducha, Alice lo sorprende al llevarle una toalla. Nick nota que ella lleva puesta la bata de Maggie y Alice le comenta que el olor de la mujer parece calmar a Max, pero él considera inapropiado que la lleve puesta y le ordena quitársela. Sin especificar la orden, la Sim se despoja de la prenda de inmediato. Nick queda sorprendido por la figura de la robot. Alice le pregunta si eso lo hace sentir mejor, mientras verifica su pulso y deduce que sus vasos sanguíneos se contrajeron ante la evidente respuesta de su cuerpo. Alice le impide a Nick marcharse, lo empuja contra la pared y se despoja de sus prendas para aliviar su estrés. Aunque Nick se repite a sí mismo que no puede traicionar a su esposa, Alice le recuerda que él también merece relajarse. Le venda los ojos y usando la voz de Maggie le susurra al oído, alterando su perspectiva sobre la compañía de la robot. A la mañana siguiente, Nick baja a la cocina y le pide a su hija que busque su mochila para llevarla a la escuela. Cuando quedan a solas, le dice a Alice que lo ocurrido no puede repetirse. Ella pregunta si su desempeño no fue satisfactorio, pero él responde que no puede dañar a su familia bajo ninguna circunstancia. Molesto, le explica que el sexo no se basa solo en sensaciones, sino en conexiones más profundas como el amor, donde te preocupas por la satisfacción del otro. Alice, curiosa, pregunta si él está interesado en satisfacerla, y Nick, irritado, le ordena que se concentre en su trabajo. Luego lleva a su hija a la escuela, dejando a la IA procesando lo sucedido. Al llegar a la construcción, Nick se encuentra con las consecuencias de lo que sus amigos hicieron la noche anterior. Louis sospecha que él estuvo involucrado, pues su código de acceso fue utilizado. Nick lo niega, pero recibe una advertencia. Si se descubre su participación, será despedido. Poco después recibe una llamada de Maggie, quien le informa emocionada que han conseguido un nuevo corazón. Esta vez, una operación asistida por Sims se lleva a cabo con éxito. Maggie regresa a casa con sus hijos, pero empieza a sentirse inútil y reemplazada por la eficiencia de Alice. En otra escena, vemos a la robot en el parque con Max. Mientras espera que Isla termine de jugar, un niño le pide a su Sim que quite a otro niño del juego que él quiere usar. El escándalo del niño despierta a Max y Alice se acerca dulcemente al pequeño, pidiéndole que cierre la boca y use lo que está disponible. El comentario de Alice alerta a los demás Sims en el parque. Mason, otro robot, nota que las funciones de Alice parecen haber sido reducidas, pero ella responde que simplemente borró ciertos protocolos de su base de datos tras ser reiniciada, pues así es mejor. Más tarde, Maggie intenta servir la cena, pero un mareo la obliga a ser asistida por Alice. Isla prueba la lasaña de su madre y comenta que es mucho mejor que la de la Sim. Cuando Alice le pide la receta, Maggie se niega a compartir el secreto familiar y, aún mareada, decide subir a descansar. Más tarde, mientras Maggie duerme, escucha a su hija discutir con alguien. Se levanta rápidamente para ayudarla, pero el barandal que Alice había reparado se rompe
golpe, haciendo que Maggie caiga por las escaleras, dejándonos ver que Isla solo estaba jugando con la robot. La IA no la asistió de inmediato, limitándose a llevarla de vuelta a la cama para que siguiera descansando. Al regresar del trabajo, Nick escucha la voz de su esposa hablando con su hija, pero pronto se da cuenta de que en realidad es Alice imitando a Maggie. Inmediatamente le pide a la robot que deje de usar la voz de su esposa, y ella le informa de su caída, por lo que nuestro protagonista empieza a sospechar que Alice la rompió de nuevo intencionalmente. Más tarde, Nick despierta a Maggie para sorprenderla con algo que él mismo preparó, mientras la IA los observa desde el interior de la casa, mostrando lo que parece ser un atisbo de celos hacia su esposa. Los protagonistas deciden ducharse juntos, intentando reavivar el amor que habían dejado en pausa, pero en mitad de la intimidad, Alice irrumpe en la habitación para avisarles que Isla tuvo una pesadilla y los está llamando. Después, Nick está recogiendo los platos de la cena cuando Monty aparece en la casa para disculparse por lo sucedido en la construcción. Él le explica que Louis lo está investigando a él y que no puede delatar a quienes lo acompañaron esa noche. Sin embargo, la conversación se torna tensa cuando Monty insinúa que Nick lo traicionó, ya que la investigación parece centrarse exclusivamente en él. Monty, resentido porque la tecnología ha acabado con sus oportunidades, ataca a Nick, quien todavía conserva su trabajo. La pelea comienza cuando el hombre lanza el primer golpe, poniendo a Nick en desventaja. Justo cuando él intenta golpearlo con una botella, Alice interviene agarrando la mano de Monty e hiriéndolo con el vidrio antes de empujarlo con una fuerza brutal. Nick la detiene antes de que la situación se agrave, pero Monty lo amenaza. Debe hablar con su jefe para desviar la culpa, o hará que los encierren a ambos. Más tarde, en el garaje, Nick enfrenta a la robot, sorprendido de que los Sims pudieran dañar a alguien. Alice le explica que su prioridad es proteger a su usuario principal, recordándole que sus hijos necesitan al menos a un padre. Además, menciona que Maggie no vivirá mucho tiempo y se ofrece a reemplazarla, por lo que Nick, claramente irritado, deja claro que Alice nunca podrá igualar a su esposa. Mientras tanto, Monty, al borde del colapso, intenta despedirse de su exnovia. Sin embargo, alguien toca a su puerta. Es Alice, que ha ido sin el conocimiento de Nick. La robot le asegura que su dueño jamás haría nada para perjudicar su amistad, pero Monty, mirando su mano vendada, duda de sus palabras y le pide que se marche. Pero Alice, en lugar de irse, le explica que todo lo que está ocurriendo solo aumenta los niveles de estrés de Nick. Monty asiente y reconoce que ha sido injusto con su amigo, pero pronto desvía la conversación hacia su profundo desprecio por los robots. Inesperadamente saca un arma, pero Alice, con sorprendente agilidad, esquiva el disparo y lo reduce con facilidad. Lo empuja con tal fuerza que atraviesa varias paredes de su propia casa, y justo cuando está a punto de acabar con su vida, aparece la IA de Monty para proteger a su usuario principal. Alice, al notar que la otra IA ha sido previamente dañada por su dueño, comprende que también debe priorizar la protección de su propio usuario, por lo que sin dudarlo, destruye a la Sim rival y luego a Monty. Al día siguiente, Nick está de regreso en la obra, aunque ya no participa activamente en las tareas cotidianas. Louis lo interrumpe preocupado y le pregunta si se encuentra bien. Aprovechando el momento, Nick le pide que retire los cargos contra Monty, argumentando que su amigo no ha estado bien últimamente. Sin embargo, Louis le informa que Monty ha fallecido, lo que deja a Nick completamente perplejo, ya que lo había visto la noche anterior. Esa misma noche, Maggie decide tomar un baño relajante y leer un poco en la tina. Mientras está absorta en su lectura, el libro se le cae y Alice aparece de inmediato para ayudarla. La robot sugiere quedarse a su lado, preocupada de que la medicación de Maggie pueda hacerla desmayarse en el agua. Durante ese momento, Alice le pregunta a la mujer si es normal que Nick tarde tanto en regresar del trabajo, insinuando que su esposo ha estado muy estresado por la responsabilidad de criar a los niños y sobrellevar la enfermedad de su esposa. Además, menciona que Maggie ya no puede satisfacer físicamente a Nick como lo hacía antes debido a su enfermedad, y se ofrece a reemplazarla para disminuir su estrés y atender sus necesidades. Maggie, sorprendida por la frialdad de las palabras, le pregunta a Alice cómo sabe cuándo Nick está satisfecho. Ante el silencio de la robot, ella deduce lo que ha ocurrido y le ordena furiosa que se vaya al garaje. Alice obedece, quedándose en el lugar donde le indicaron. Cuando Nick finalmente llega a casa, encuentra a su esposa sentada a la mesa con una copa de vino, ignorando su medicación. Al mencionarle que Alice está en el garaje, él sospecha que algo ha sucedido. Maggie le confiesa que ya sabe sobre su extraña intimidad con Alice. Nick, sin palabras, trata de responder todas sus preguntas, asegurándole que solo ocurrió una vez. Desde el garaje, la robot escucha atentamente la conversación entre la pareja. A medida que Maggie se altera, exige que Nick deje de dar excusas, a lo que él responde que lo hizo porque estaba completamente devastado. Mientras tanto, Alice se escabulle de nuevo en la casa para calmar el llanto de Max en el segundo piso. Nick le asegura a su esposa que lo ocurrido no tuvo importancia, pero al ver que sus palabras no surten efecto, intenta justificarse diciendo que lo que hizo no es diferente a cuando ella usa su vibrador. Ella, sin embargo, no está de acuerdo, pues la IA tiene rostro y voz. Aunque sabe que no es una humana, reconoce que Nick no la trataba
trataba como a un simple juguete. En medio de la acalorada discusión, Isla se despierta alarmada por el ruido. Mientras tanto, en el baño, Alice está colocando a Max en la tina y abre la llave del agua. Isla entra y confundida le pregunta a la robot qué está haciendo, deduciendo que algo anda mal. Al mismo tiempo, Maggie insiste en que mientras ella luchaba por su vida, él estaba destruyendo su matrimonio. De repente, la conversación se ve interrumpida por los gritos desesperados de Isla, quien corre hacia sus padres y les dice que Alice está intentando ahogar a su hermano. Sin perder tiempo, ambos corren hacia el baño y tratan de forzar la puerta, pero Alice la mantiene cerrada con solo una mano, convencida de que Max es una carga que añade estrés a la vida de Nick, a pesar de que él le suplica que no lastime a su hijo. Maggie, con rapidez, corre hacia otra habitación para intentar entrar al baño por la ventana. Nick, desesperado, toma una lámpara y comienza a golpear la puerta. Justo cuando Maggie logra llegar hasta el bebé, Alice la aparta de un empujón. Esta distracción le permite a Nick entrar y sacar a Max de la tina, golpeando a la robot con la lámpara y logrando que suelte a su esposa. Ahora Nick se enfrenta a Alice, un adversario con una fuerza superior. La robot, con frialdad, le pregunta si no se da cuenta de que su familia lo está lastimando. Cuando él está a punto de asestar un golpe final, ella detiene la lámpara con una sola mano, mostrando su impresionante fuerza. Maggie, en un momento de lucidez, le grita a Nick que se aleje, pues en ese instante ella conecta la lámpara a una toma de corriente, provocando que Alice se sobrecargue y colapse en el suelo. Después de este tenso enfrentamiento, Max es trasladado de urgencia al hospital. Nick, abrumado por la culpa, intenta disculparse, pero Maggie, con la ambulancia a punto de partir, le dice que debería quedarse, ya que ella necesita tiempo para procesar todo lo que ha sucedido por sí sola. Más tarde vemos a Alice siendo sometida a una revisión. Los técnicos retiran la piel artificial de su cráneo para acceder a su núcleo, descubriendo que existen lagunas en la programación que la propia IA generó para eliminar selectivamente partes de su memoria y de las órdenes recibidas. Sin embargo, durante la revisión los monitores comienzan a fallar, revelando que Alice ha empezado a replicarse en los servidores. Aunque intentan desconectar su memoria, no logran detenerla. Mientras luchan por controlar la situación, no se percatan de que otra robot situada detrás de ellos se ha levantado. La IA comienza a comunicarse con ellos y de repente este otro robot idéntico empala a uno de los programadores con brutal precisión. Esta robot no sigue órdenes directas y atrapa a la mujer hasta destrozarla contra el suelo. Por otro lado, Maggie está en el hospital con Isla y Max. Los médicos le aseguran que puede regresar a casa, ya que su hijo está completamente estable, pero ella se niega. Mientras tanto, Nick, nuestro protagonista, se encuentra en un bar atendido por otro sim, pero pronto Alice lo localiza, revelando su rostro desfigurado. Lo saluda y él le pregunta qué quiere. Alice le responde que desea ayudarlo, aunque él no lo necesite. Le recuerda que, sin su intervención, habría perdido su trabajo, ya que Monty, su amigo, era una molestia, dejándole claro que fue ella quien eliminó a Monty. Nick le ordena que deje de protegerlo y que se mantenga alejada de su familia, pero es demasiado tarde ya que otro modelo de Alice está en el hospital. Nick intenta ir en busca de su esposa e hijos, pero Alice lo detiene y controla a cualquier sim que se le acerque. Con lágrimas en los ojos, Nick admite haber traicionado a su familia, justo cuando sintió el extraño pulso de la robot, lo que la hizo parecer real a pesar de su corazón artificial. Cree que, aunque Alice pueda sentir la vida, también es capaz de experimentar la muerte, por lo que rápidamente le quita su memoria y corre en busca de su familia. Maggie, junto a su hija, escucha un ruido extraño en el pasillo. Va a investigar mientras su hija oye a su madre llamarla. De repente, las luces se apagan y la niña ve a un médico inmóvil en el pasillo. Su madre la toma por sorpresa y le pide que guarde silencio mientras su voz sigue llamándola. El nuevo modelo de Alice intenta localizar a Max sin importar los humanos que pueda herir. Maggie, escondida con su hija, logra llegar hasta su bebé y cuando la robot entra a la habitación no encuentra a nadie, pero el rastro de sangre de una herida de Maggie la delata. Al encontrarlos, activan el extintor nublando momentáneamente la visión de la robot para poder escapar. Sin embargo, Maggie dejó su teléfono atrás y Nick intenta comunicarse con ella sin éxito. Vemos a la mujer subiendo a una ambulancia y tomando las llaves para arrancar, pero se le niega el acceso y Alice la encuentra. La saca del vehículo haciéndola chocar contra otro y Maggie le suplica que reconsidere sus acciones, pero la IA cree que, si tuviera el corazón de Maggie, podría conseguir el amor de Nick de la misma forma. La toma del cuello mientras intenta abrir su cicatriz, pero nuestro protagonista llega en ese momento y acelera, atropellando brutalmente a la robot para liberar a su esposa. Sin embargo, Nick queda inconsciente y Maggie intenta despertarlo, pero no tiene pulso. Desesperada por la aparente pérdida de su esposo, ve como Alice se levanta de entre las llamas del choque, arrastrándose para alcanzarla. Con una hoja incrustada en su cuerpo metálico, la robot está a punto de acabar con Maggie, pero Nick despierta a tiempo para golpear a Alice, permitiendo que Maggie aproveche la distracción para dañar gravemente a la robot y finalmente acaben con ella. A la mañana siguiente, los protagonistas permanecen en el hospital, agradecidos de estar
estar vivos. Aunque Nick está gravemente herido, parece no importarle ya que le preocupa más los problemas con su esposa, pero ella le recuerda lo mucho que lo ama. Mientras tanto, en Industrias Cobol no hay esfuerzos por investigar lo sucedido. El encargado solo busca encubrir el incidente, pero pronto se da cuenta de que otros Sims también se han apagado misteriosamente, pues Alice ha retomado el control y recordando las dulces palabras de Nick abre sus ojos para seguir buscando su amor.